Saludos, bienvenido a un nuevo espacio en el que vamos a abordar principalmente ese cambio de olivos centenarios por placas fotovoltaicas y trataremos de camino otros asuntos que son de su interés, asuntos de actualidad. Para ello nos acompaña el diputado nacional por Vox, Francisco José Alcaraz Martos. Nace en Torredonjimeno un 1 de noviembre de 1968. De profesión es empresario, tricólogo, ha tenido distintas clínicas abiertas a lo largo del territorio andaluz y bueno, pues la vida le presenta un giro que tiene que ver con unas circunstancias adversas personales, y es que a manos de la banda terrorista ETA pierde a su hermano y dos de sus sobrinas. Esto fue en Zaragoza en 1999. Pues así comienza en la asociación Verde Esperanza, ocupó diversos cargos. En el año 2003 pasó a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, siendo su presidente de 2004 a 2008. Posteriormente participó en la plataforma Voces contra el Terrorismo. Es promotor de la llamada rebelión cívica, defensor de la memoria digital, justicia de las víctimas del terrorismo durante el proceso de negociación de Zapatero y ETA. Tiene también un libro escrito, es Una rebelión cívica, que también ha contado con un gran éxito. Portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, portavoz adjunto de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, portavoz adjunto de la Comisión sobre Seguridad Vial. Ya ven que es una vida entregada a la política, a mejorar un poquito la calidad de vida que en estos años se está viendo muy mermada, y que él ha tocado pues todos los palos, si me permiten esa expresión, o casi todo, y pues con un gran conocimiento de estos asuntos que van a ser relación de lo que vamos a tratar. Vamos a comenzar, como le decía al principio, porque nos explica un poquito qué está pasando en Jaén, según su prisma, esa óptica de Vox, que es ese cambio de olivos centenarios por placas fotovoltaicas. No sin antes agradecerle su presencia en este estudio. Muchísimas gracias, Francisco José Alcaraz, por dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por contar con nuestra voz. Y bienvenido a esta casa. Bueno, pues trataremos asuntos de actualidad, asuntos muy importantes. Correo, estamos en una fecha en la que está cargada de una sobrecarga de trabajo, a la que se añaden otros problemas que pues actualmente Francisco José ha puesto también sobre la mesa. Eso lo trataremos un poquito más tarde, pero creemos que esta provincia se está viendo gravemente afectada por la suplantación de olivos centenarios y milenarios por placas solares en distintas zonas de nuestro territorio, que avanzan, que es una situación que a muchos de los agricultores les tiene bastante ocupados y preocupados, y que tampoco conocemos qué hay detrás de todo esto, porque tampoco tenemos seguridad que las placas solares sean la solución definitiva a esta alternativa energética. Sí que se está poniendo masivamente, se están implantando en territorios y en terrenos muy fértiles, donde concurre y se da de la mano también que tenemos zonas de más abundancia de agua, muchos elementos que se han mezclado, que se han puesto en común, y que ha hecho saltar la alarma a Francisco José en este caso, puesto que es de Martos, tierra olivarera. ¿Qué está ocurriendo, Francisco? Bueno, vaya por delante siempre el respeto que tenemos que tener hacia la propiedad privada. Cada agricultor con su tierra, con su finca, puede hacer y debe hacer lo que quiera. Eso no dice de que todo esto responde a un plan que va más allá de los intereses personales de cada agricultor, que es un plan de la sustitución de estos terrenos fértiles, de estas huertas, de estos olivares, por un nuevo sistema de energía, como la energía fotovoltaica, la eólica, en fin, que está sucediendo en Andalucía, en Jaén, expresamente también aquí en Andújar, Los Peras, Marmolejo, etc. Si bien puede ser una solución actualmente para una mejora económica para cada agricultor, no son conscientes de que esto es un suicidio a medio y largo plazo. Un suicidio no solamente de quienes tienen esas tierras, sino también incluso del propio pueblo, del propio municipio, porque no es el futuro. No es el futuro, pero ojo, tampoco es ni siquiera el presente.
Por tanto, ¿qué plantean? ¿Qué número de hectáreas en este momento están planificadas para ese cambio? ¿Cómo están los agricultores? ¿Tienen contacto directo con ellos? Como bien decía, ¿son realmente conscientes del problema que se nos puede plantear a la larga? Porque afecta al territorio, porque se pierden olivos por placas. Pero también nos comentan que alrededor de estos territorios como que se forma una capa en la que la temperatura se eleva un poquito más y puede colateralmente afectar a terrenos colindantes, al propio mar. Estamos hablando de 100.000 olivos, no es una cantidad desdeñable, es una cantidad muy importante. ¿Cómo afecta? Pues mira, afecta directamente sobre el futuro del trabajo de los pueblos. Estos pequeños pueblos, que los jornales que se requieren para mantener los olivares no son los jornales que se van a requerir para mantener estas placas solares. Y indirectamente, en el momento que baja el empleo en una población como la provincia de Jaén, donde somos de las provincias que más habitantes estamos perdiendo, pues obviamente no tendrá futuro nuestros hijos, nuestros nietos no tendrán futuro en estas pequeñas poblaciones como Lopera, como Marmolejo, y tendrán que emigrar a otras ciudades más grandes o a otros países. ¿Qué sucede? Pues de forma indirecta esos pequeños negocios que vivían de los habitantes de estos pueblos, que van perdiendo habitantes, pierden negocios, pierden servicios, porque ya me comentaban en algún pueblo pues, que el médico de urgencia, en el caso de que baje un poquito la población, lo van a perder, pierden profesores, etcétera, etcétera. Es un suicidio, realmente estamos suicidando el futuro. Además, no por una tecnología que, como bien ha comentado antes, va a solucionar el problema, porque ni siquiera las placas solares son una solución para los problemas de electricidad. De hecho, creo que hace 3 días aproximadamente, hubo un apagón de la electricidad en las grandes empresas porque no había suficiente energía para distribuir para los hogares, lo cual es una pérdida muy importante para las empresas porque ni las placas solares ni la energía eólica pueden sustituir a la energía, por ejemplo, nuclear, que es una energía limpia y por lo tanto ni siquiera es el futuro, lo cual va a repercutir también económicamente, no solo que vamos a pagar más por el aceite de oliva, sino que vamos a pagar también por nuestra energía. Por lo tanto, es un problema que nos afecta a todos, tengamos olivares, no tengamos olivares, vivamos en Jaén, en Lopera, en Marmolejo, en Andújar. Da igual, nos va a afectar de forma directa e indirecta a todos los ciudadanos. ¿Quién, cómo y de qué forma se estudian las zonas donde se van a implantar esta energía fotovoltaica? ¿Con qué criterio se tiene en cuenta que son zonas, algunas de ellas de un rendimiento agrícola alto, que son olivares muy productivos, que podría haber alternativas? Porque esas voces también se están escuchando. Hay zonas aquí en Jaén, por ejemplo, sin ir más lejos, que son más áridas, más hostiles, que esos terrenos no son tan fértiles, que hay menos acceso al agua. ¿Todo esto se está teniendo en cuenta o es un martillo que viene, una pisonadora que viene atropellando y puede que algún día sepamos a qué se deben estos intereses? Estas políticas no vienen de Jaén, ni siquiera de la comunidad, de la Junta de Andalucía, ni siquiera del Congreso de los Diputados. Estas políticas son políticas que vienen y emanan, en su origen, emanan de Europa. De esa Agenda 2030, del Pacto Verde, de la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es sustituir nuestras formas de vida, especialmente en España. O sea, que la huerta, que hemos sido la huerta de Europa, de España, sea trasladada a otros países como Marruecos, Túnez, Turquía, etcétera, y que España se convierta, simplemente una mera cosechadora de energías renovables, etcétera. Realmente ese es el origen. Por eso desde Vox hemos llevado iniciativa en el Congreso para pedir la modificación de la ley climática, que ha apoyado todos los partidos, donde se prohíbe explorar los recursos naturales que tenemos muchísimos recursos naturales, y explotar nuestros propios recursos para abaratar la energía y no tener que recurrir a estos temas de las placas solares. Y precisamente Vox se queda solo pidiendo ello, y ahora nos estamos acordando de estas iniciativas que llevamos la pasada legislatura y que finalmente, pues incluso también llevamos a cabo iniciativas en el Congreso de los Diputados para que no se cojan terrenos fértiles y se pongan placas solares, como ha comentado. Hay terrenos que no son fértiles y no hay ningún problema que haya placas solares. ¿Pero por qué los terrenos fértiles? Pues Vox votó en la pasada legislatura una iniciativa y votamos
a favor de que esas placas no se pudieran poner en terrenos fértiles y nos quedamos solos. El Partido Popular se abstuvo y el PSOE y sus socios de Sumar Izquierda Unida votaron a favor. O sea, estas políticas que estamos viendo de alicatar el campo andaluz, de alicatar los olivares jiennenses, es responsabilidad de todos los partidos, menos Vox. Los puedo decir con datos objetivos. Datos objetivos que además hemos presentado una propuesta recientemente y van a tener la oportunidad las próximas semanas todo el Congreso de los Diputados de volver a revalidar si realmente están en la sustitución de nuestro campo, de nuestra agricultura, de nuestras formas de vida, o quieren apostar por estos intereses que, como bien ha comentado, son intereses que están muy lejos de Madrid, de Andalucía, incluso de España. Bueno, una preocupación y además a la que destaca se apoya esa preocupación por la defensa de nuestro planeta, pero es que no se está teniendo en cuenta el papel que juega Jaén con su mar de olivos precisamente en este asunto. Es que somos realmente un pulmón. ¿Se está tomando alguna medida que apoye y que pueda convalidar y llevar hacia adelante eso que somos ya hoy día, sin ninguna modificación, ese pulmón para Europa? Si de manera como la que está ocurriendo se talan 100.000 olivos, estamos perdiendo una masa verde, un bosque que yo creo que, bueno, pues que es muy importante precisamente para ese cambio climático. Este otro aspecto ¿se está teniendo en cuenta de alguna forma? No se está teniendo en cuenta porque hemos pasado en pocos meses, recuerdo hace unos meses que está la lucha de muchísimos agricultores para que sus olivos no fuesen incluidos dentro de ese proyecto de la protección del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, porque exigía muchas restricciones a la hora de disponer de cómo cultivar sus tierras. Hemos pasado de una sobreprotección inadecuada a eliminarlo, a quitarlo. O sea, ¿en qué momento ha pasado de querer quitar de quitar los olivos como estamos haciendo a una sobreprotección como queríamos o querían hacer la administración de todos los gobiernos, del Partido Popular, del Partido Socialista, hasta hace unos meses? La verdad es que inexplicable. O como, por ejemplo, me explicaban a mí algunos agricultores paseando por los olivares de aquí de Andújar recientemente y de Marmolejo, como el lince, afortunadamente, ha salido dentro de esas especies protegidas. Y bueno, pues vemos que en esos campos hay un montón de linces con sus crías y demás, y ahora le estamos quitando su hábitat. El lince, aves rapaces, etcétera, etcétera. Realmente es una total contradicción. Es una total contradicción que no tiene ninguna explicación científica, y he escuchado a muchísimos expertos y biólogos hablar sobre este tema y no tiene sentido. No podemos dejar escapar también pues la erosión a los terrenos, que en zonas donde se implantan estas placas solares se queda totalmente descubierta esta capa vegetal que normalmente las raíces de los olivos, incluso se estaba luchando por bueno, pues sembrar y tener en cuenta, dejar no poder laborear los olivos para esa retención del terreno. También todo esto se pierde, estas medidas se pierden de un día a otro cuando, bueno, pues ya sabemos que debajo de las placas solares no hay nada. No sabrán que, bueno, pondrán algunos productos, algo, pero ahí no hay hierba, no hay nada, porque evidentemente molestan a las placas solares. La erosión será otro tema en el que también nos veremos afectados y perjudicados. No se tiene en cuenta. De hecho, Italia es pionera en ello de cara, por ejemplo, a las placas solares que se están poniendo en campos donde hay cultivos de vid. Entonces, esa uva, donde va a albergar también de forma conjunta las placas solares, hay leyes restrictivas, la cual le exige que mínimo tiene que estar a 2 metros elevada precisamente las placas solares para que ese terreno siga siendo cultivable. Obviamente estamos hablando de olivares, 2 metros sería insuficiente, pero en terrenos donde permite Italia cultivar, donde hay vid, tiene que estar a cierta distancia para no erosionar el terreno y seguir manteniendo la convivencia de esas placas solares con, en este caso, la agricultura, en este caso el cultivo de la vid. ¿Qué puede hacer el agricultor afectado? ¿Qué puede hacer la población de Jaén? Los que sobre todo pues estén preocupados y no estén de acuerdo en la forma que se está llevando a cabo pues esto que es una realidad ya hoy día. En pocos meses o en poco tiempo veremos cómo cambia la imagen de esta comarca. Como bien decía, Marmolejo, Lopera se van a ver afectados masivamente por esta implantación y por esta tala de en torno a 100.000
olivos. ¿Qué se puede hacer? Los ciudadanos podemos hacer muy poco y mucho. Podemos hacer muy poco en el día a día, pero sí es cierto que cuando cada 4 años nos llaman a la urna, los políticos que toman las decisiones de cuál es el futuro de nuestras tierras, de nuestros olivares, de nuestra forma de vida, esos son los que tienen en su mano saber si se van a poner placas solares o no. Durante esos 4 años, aparte de la protesta, poco podemos hacer, pero sí es cierto que tenemos que saber realmente qué políticas van a defender nuestros partidos, si son políticas de sustitución de nuestras formas de vida, de la agricultura, de la ganadería, del olivar, por otro sistema alternativo de placas solares, molinillos, etcétera, o queremos mantener precisamente nuestra costumbre, nuestra forma de vida y defender nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Ahí es donde se vota cada 4 años esas políticas y deberíamos estar un poquito más informados, porque esto que se está haciendo ahora, esto se votó hace poco más de año y medio y quienes están llevando a cabo estos proyectos lo llevaban en su agenda, que no es ni siquiera la agenda de sus partidos, es la Agenda 2030. Bueno, pasamos también a hablar de esta España vaciada, concretamente Jaén vaciada, porque si España afecta esta situación a Jaén de una forma muy especial. ¿Qué está ocurriendo en esta provincia, Francisco? Jaén está perdiendo cada vez más habitantes, no hay futuro. La mayoría de los ciudadanos de la provincia de Jaén, con 97 municipios, vive esencialmente de la agricultura. Luego hay otros oficios, la caza repercute de una forma muy importante también y muy pocas industrias, realmente tenemos muy poca industria. Entonces nuestro oro verde es precisamente la base de nuestra economía en la provincia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo, mire, yo leía ahora a raíz del cambio de gobierno en Siria, leía un informe que el primer producto que importamos de Siria, puede sorprender decirlo aquí en Jaén, pero es el aceite de oliva. 60 millones de euros importamos de aceite de oliva de Siria a Jaén. Y luego tenemos otros productos de aceite de oliva que entra de Túnez, Turquía, etcétera, que lo que hace es abaratar en gran medida. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos defendiendo lo nuestro. Que el aceite de oliva, que es lo que sostiene la economía y el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de nuestros nietos, pues se ve invadido por políticas donde entran aceites de otros países sin la misma trazabilidad, o sea, no se le exige lo mismo al personal que trabaja, o sea, los impuestos, los seguros sociales, los fitosanitarios que se utilizan para cultivar el olivar, etcétera. Por lo tanto, esa competencia desleal está haciendo que cada vez tengamos menos futuro y vamos perdiendo habitantes. Vamos perdiendo habitantes porque entre la falta de comunicaciones, los trenes, lo estamos sufriendo constantemente, y no mantener precisamente el oro verde, que es lo que da vida a la provincia de Jaén, pues hace que tengamos que perder habitantes. Y luego la ayuda a las familias, también hay que decirlo, porque se hacen muchísimas políticas para acabar con la vida, muchísimas políticas para ayudar a las personas a vivir en soledad, pero no hay políticas que se ayude a quien quiera tener un hijo, como políticas de vivienda, etcétera. Pasamos también a tocar un poquito el uso y los permisos del agua de los regantes. ¿Qué está ocurriendo en Jaén? Porque cada vez se nos quejan más nuestros agricultores que tienen numerosísimas dificultades. Este agua, ellos comentan que se va hacia Sevilla, hacia otras zonas de Andalucía, y que Jaén cada vez lo tenemos más difícil para ese acceso al agua. ¿Es cierto esto? ¿Qué ocurre con este asunto? Curiosamente, los que van a poner las placas solares no van a tener problemas de agua. De hecho, tiene prioridad el abastecimiento de agua, estas plantas solares fotovoltaicas, sobre los propios agricultores. Y es lamentable. Pues, ¿qué pasa en este agua? Bueno, hay muy mala gestión del agua. Mala gestión del agua, la mayoría del agua se pierde precisamente en el suministro a las ciudades. Estamos hablando casi, en algunos casos, un 70% del agua, por lo cual evidencia de que nuestro sistema que tenemos de distribución del agua es obsoleto. Creo que son, ahora mismo creo que son entre 70 y 80 años hace que no se revisan precisamente esos sistemas. Lo primero que hay que hacer es retener el agua, mantener esos embalses, esos azudes, esas presas que nos dan suministro y luego pues permitir que ese agua sea distribuida de una forma equitativa. No puede ser que nos encontremos, yo que he visitado toda la provincia de Jaén, me he encontrado concesiones de olivares que siguen regando por inundación y sin embargo otros utilizan tecnología punta donde a través de goteo y tecnología digital pues van
administrando el agua que necesita cada olivar. Por lo tanto, tenemos una administración obsoleta, con sistemas obsoletos, y Jaén tiene suficiente agua. Lo que no tenemos son suficientes profesionales, suficientes políticos que administren ese agua para que lleguen a todos los olivares y todos los agricultores. Todo esto, ese cambio de olivar por energía fotovoltaica, esta restricción en el agua, está afectando también al hábitat del lince y otras especies protegidas, evidentemente. Es una cuestión en la que, bueno, pues vos también tiene el acento puesto. ¿Qué están reivindicando para esta situación? Que la primera especie protegida que tiene que haber en la Tierra es el ser humano. Esa es la primera especie protegida. Y actualmente todas las políticas que se están llevando a cabo es precisamente para proteger a las personas, a la posibilidad de tener descendencia, de poder seguir en su tierra. Y sin embargo damos prioridad, que tampoco se está priorizando ni siquiera esa bandera ecologista que levantan ellos a favor del lince. Lo estamos viendo, precisamente cuando vienes por la carretera, peligro lince, y justo al lado están arrancando los olivos y poniendo placas. O sea, ¿el peligro para el lince quién es? ¿Soy yo que utilizo la carretera para venir a esta entrevista o son los que le están quitando su forma de vida? Pues ahí queda. Bueno, estamos prácticamente a las puertas de abrir pues esas ventanas, porque nos llega la Navidad, una fecha muy entrañable, una fecha en la que, bueno, pues la familia, esos regalos y también esa actividad que se duplica o se triplica en muchísimos casos para el transporte y para una entidad pública como es Correo en España. Todavía seguimos utilizando pues esa felicitación y bueno, pues han cambiado mucho las cosas. Correo ya se dedica a multitud de otro tipo de envíos, otras actividades paralelas y de la mano de ellos. Total, estos trabajadores en esta fecha especialmente están pues bastante saturados, en las que muchos cogemos algunos días de descanso. Ellos, bueno, pues se ven un poquito sobrecargados, así que queremos mandar desde esta casa pues ánimo y apoyo. Y también queremos conocer cuál es la problemática que está ocurriendo, qué ocurre con Correos, algo que ustedes también, bueno, pues están levantando la bandera y están diciendo, vamos a ver qué podemos hacer con este asunto y cómo lo vamos a defender. ¿Qué está ocurriendo? Correo es una empresa pública administrada por el Estado, por el Gobierno de España, que es una empresa en quiebra. Casi 1.000 millones de euros de deuda, con tecnología obsoleta y sobre todo una gran falta de personal, también en la provincia de Jaén. Y lo venimos denunciando desde hace meses. El Gobierno prometió hace 6 meses aproximadamente de que se iba a solucionar el problema. De hecho, tenemos una pregunta y una respuesta del Gobierno por escrito a nuestro grupo, al grupo Vox, y decía que ya estaba solucionado todos los problemas. Y nos encontramos hace 3 días que el propio Gobierno reconoce que no ha hecho nada y necesita una inyección de 3.000 millones de euros para salvar la empresa y un acuerdo con los sindicatos. Acuerdo entre lo que incluye, por ejemplo, jubilaciones anticipadas. A mí me sorprende que el Gobierno que nos está diciendo que cada año tenemos que aumentar la edad de jubilación y que empresas que realmente sí que requerirían de una revisión de esa jubilación anticipada, como son los transportistas, como son los albañiles, algunos trabajos del campo, no tienen acceso a esa jubilación anticipada, pero sin embargo esta empresa pública sí la tienen. Entonces el mismo Gobierno no predica, no hace lo que predica, lo que preconiza, ¿no? Y bueno, en extremis no sabemos si finalmente vaya a llegar esa inyección de 3.000 millones de euros, donde hay precisamente amigos del presidente del Gobierno, donde han cobrado sueldos de 1 millón de euros, 1 millón de euros, y realmente pues esta empresa, que es la empresa que nos ha llevado hasta ahora siempre esa postales de Navidad, de felicitación que todos esperábamos y que ahora se transforma en paquetería por nuestra forma de vida, pues bueno, pues esa empresa está agonizando. Y bueno, me sorprende que este Gobierno que levanta la bandera de las empresas públicas, todas las empresas públicas que gestiona este Gobierno es una ruina y Correo es un ejemplo de ello. Pues para ir finalizando este espacio vamos a volver a ese cambio de esas placas fotovoltaicas por nuestro olivar de siempre. Y es que este asunto, Francisco, no solamente ocupa y preocupa a Jaén, también nuestra vecina provincia de Córdoba, también Cádiz. También, bueno, pues ya ha habido movilizaciones, hay una población, un número de la población muy preocupada y, volvemos a decir, ocupada con este asunto, en contra totalmente, poniendo en tela de juicio algunos de los criterios que están
bueno, vendiéndonos como que van a ser la solución para estas provincias, sobre todo para estos campos de olivar, en las que, bueno, pues se abre un abanico inmenso de preocupaciones y de asuntos que aún están sin resolver, porque volvemos a insistir, no es definitivo que las placas solares sean definitivamente la solución. ¿Qué ocurre si nos quedamos con un mar de placas solares y en 2, 3, 10 años, un tiempo, da igual, más corto, más largo, pues tenemos métodos innovadores, métodos que posiblemente en los que ya se está trabajando con otros sistemas mucho más pequeños, más reducidos, vamos a generar energía limpia que va a multiplicar por muchísimas veces la que las placas solares hoy nos están proporcionando? Disculpe, ¿qué ocurre también con la fabricación de estas placas solares, que también es un elemento contaminador a gran dimensión en el mundo entero? ¿Qué ocurre detrás de todo esto? Que, bueno, pues que nos cuesta muchísimo trabajo llegar a esta información, pero que está ahí y que buscándola la conseguimos, y está ahí, es una realidad. ¿Y qué están haciendo estas provincias? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué hay detrás de todo esto también, Francisco? Lo he comentado antes, la red eléctrica desconecta a las grandes empresas para dar electricidad a los hogares. Las placas solares ni la energía eólica da. ¿Qué supone eso? Pues supone esto, lo que da esta noticia que tenemos recientemente, que sube el gas y estamos importando exponencialmente gas que viene de Rusia, ese malvado Putin, que todos decimos, pero que no dudamos en aumentar la compra de gas a Rusia y que pagamos en la factura que ahora para calentarnos, tanto la eléctrica como el consumo de gas que tenemos en casa. Directamente todos los ciudadanos, tengamos olivar, no tengamos olivar, vamos a pagar eso. De cara a un futuro, como bien ha comentado, esas placas se quedarán obsoletas a corto y medio plazo, como se quedaron obsoletos esos teléfonos que teníamos hace unos años, y hoy la tecnología no tiene nada que ver. Esos terrenos quedarán recalificados como suelo industrial, o sea, que tenga ese terreno, los que tengan ese terreno alquilado tendrán que pagar un IBI, o sea, tendrán que pagar unos impuestos que no corresponden a lo que tienen, que es un solar de tierra sin absolutamente nada, y por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando llegue ese momento, pocos podremos quejarnos, porque los pueblos habrán quedado vacíos. Habrán quedado vacíos. Entonces, posiblemente muchas de esas personas que se preocupan por lo que está pasando hoy en día ya ni siquiera están en Jaén. Esa es la pena. Pues así, aquí sí que deberemos de poner el acento y una reflexión profunda, porque unos pueblos vaciados, una masificación en grandes capitales, estamos viendo que bueno, pues son generadores de problemas a gran escala, que va a ser dificilísimo poder conciliar una vida normalizada y garantizar pues la alimentación, básicamente. Si vivimos demasiado hacinados, algo que está ocurriendo ya en los últimos tiempos, estamos viendo cómo baja, cómo merma esa calidad de vida, y cómo ese hacinamiento pues supone un problema a gran escala de nuestra propia supervivencia, no hay ninguna duda. Ninguna. De hecho, el acuerdo recientemente adoptado en Europa por todos los partidos, menos nuestro grupo, el grupo de Vox y los Patriotas, dejan evidencia de que el futuro de los agricultores, los ganaderos, pasan precisamente porque esa carne, esa verdura vendrán de países de Sudamérica, como lo están viniendo ahora mismo de África, o incluso lo que están aquí tenemos el mar de Olivos, pero no tenemos flota pesquera, pero ya hemos visto los últimos acuerdos donde pretenden que los pescadores puedan vivir faenando 27 días al año. ¿Qué oficio hay hoy en día que trabajando 27 días puede vivir 365 días? Ese es el futuro de la Agenda 2030, el Pacto por la Naturaleza, la Ley de la Restauración. Por eso es muy importante que todos los ciudadanos, que cuando vayamos a elegir nuestros gobernantes, que al final somos gestores de su futuro, sepan qué es lo que están votando. Bueno, pues hemos tratado temas como nuestro olivar, esa sustitución de olivos por placas solares. También nos hemos ocupado de esa España vaciada, del tema del agua, de ese hábitat verde, ese mar de olivos. ¿Qué va a pasar con él si esta política sigue hacia adelante como lo está en la actualidad? Todo ello de la mano de Francisco José Alcaraz Martos, diputado nacional por Vox. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes también, a usted.
y hasta la próxima vez que, Encantado. bueno, que volvamos a hablar de cuestiones como esta, otras que puedan ocurrir. Así que ojalá que en la próxima, bueno, pues Sean podamos buenas dar noticias. noticias más esperanzadoras. Así es. Pues feliz Navidad de nuevo. Igualmente. A ustedes que lo pasen muy bien. Hasta la próxima.